me presento. Es un gusto para mí estar con ustedes en esta oportunidad. Yo soy María Valeria Guaramato. Tengo la oportunidad de ser su asesora, su facilitadora en la materia de sistema impositivo venezolano. Entonces, bueno, de verdad que espero que podamos trabajar de la mejor manera. Yo estoy presta y estoy atenta a cualquier duda, ¿ok? Que se pueda suscitar durante el desarrollo de cada uno de los módulos que componen esta materia, ¿ok? El plan de evaluación ya se Ok, encuentra en la plataforma. Vamos a desarrollar 4 módulos académicos y cada uno de ellos va a tener su respectiva actividad evaluativa con un 25% que le corresponde a cada una para el total del 100% de la evaluación de la materia. Bien, allí tienen el programa, allí ok. en el plan de evaluación, bueno, está por cada módulo la actividad correspondiente, de verdad que son actividades bastante sencillas. En cualquier duda, escríbanme por la plataforma, me pueden escribir bien sea por la mensajería privada que posee la plataforma o por el foro. ¿Ok? Cada vez que nosotros vayamos Ok, a tener las clases o en el momento en que tú te Valeria. encuentres estudiando, desarrollando los módulos, cualquiera de ustedes, con muchísimo gusto. Cualquier duda me pueden escribir que yo voy a estar súper atenta. Entonces, Muy bien. bueno, muchachas, ya entrando un poquito en lo que es en la materia, vamos a iniciar con una breve lectura, con un breve repaso de lo que va a ser este módulo 1 con relación al sistema impositivo venezolano. Entonces, bueno, aquí nosotros vamos a desarrollar esos aspectos generales del sistema impositivo en Venezuela. ¿Ok? Vamos a iniciar con esa definición, ¿qué es ese sistema impositivo? Cuando nosotros hablamos del sistema impositivo en el país o en nuestra legislación, nos referimos a ese conjunto de normas y organismos que rigen la fiscalización, el control, la recaudación de los tributos, ¿ok? De un Estado en un lapso de tiempo determinado. Asimismo, bueno, nuestra Constitución Nacional, la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, establece que este sistema impositivo siempre va a garantizar o va a procurar una justa distribución de las cargas públicas, de acuerdo a la capacidad contributiva de de cada uno de esos sujetos pasivos llamados también contribuyentes, ¿ok? ¿Cómo va a garantizar eso? Bueno, de acuerdo a una serie de principios, de acuerdo a una serie de preceptos constitucionales que se encuentran establecidos en la misma norma, en la misma Constitución. Entonces, bueno, para finalizar, la definición es conjunto de normas jurídicas de índole y siempre de carácter jurídico, de asimismo como los organismos que se encargan de regular o de regir la fiscalización, el control y la recaudación de los tributos del Estado en un periodo de tiempo que establece la ley. Ok, Leslie y Melanie, no sé si tienen alguna duda referente al concepto. Per sencillo. Perfecto. Entonces No, seguimos. está claro. Perfecto. Entonces, seguimos con los aspectos del sistema impositivo venezolano. Nosotros para entender esta dinámica de este sistema de imposición, de recaudación, tenemos que tener en cuenta 3 aspectos fundamentales. El primero es la potestad tributaria. ¿Qué es esa potestad tributaria? Es esa facultad jurídica que tiene el Estado que se encuentra o sea, contenida o establecido por mandato constitucional, por las leyes, para crear los tributos y exigir el pago de esos tributos a los sujetos pasivos, ¿ok? Es decir, es el poder de dictar normas jurídicas de las cuales nacen esas obligaciones tributarias. Entonces, potestad tributaria está directamente relacionada con esa capacidad que tiene el Estado de crear normas, ¿ok? De crear normas para exigir el pago de esos tributos. Seguidamente tenemos la competencia tributaria. ¿Qué nos indica la competencia tributaria? Es del mismo modo, esa facultad, ¿ok? Para ejecutar los mandatos legales por parte del sujeto activo. ¿Ok? Es esa facultad que tienen los organismos para aplicar las leyes en cuanto a recaudación fiscal. ¿Cuál es el órgano rector acá en cuanto a lo relacionado a fiscalización, control y recaudación? El CENIAT, que es el Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria. ¿Ok? Entonces, ya la administración Sí. tributaria
el siguiente aspecto, el siguiente punto, es esa facultad para ejercer como tal la recaudación de esos tributos, ejecutar cada uno de esos procesos de fiscalización y asimismo supervisar por parte del sujeto activo que le esté dando cumplimiento a cada uno de esos mandatos y del mismo modo se puedan adoptar esas medidas administrativas que sean necesarias. ¿Ok? Entonces, bueno, resumiendo, la potestad tributaria va de la mano con esa facultad que tiene el Estado para dictaminar las normas, esas normas que me van a exigir el, el pago de esos Normal. tributos en el sujeto pasivo. La competencia tributaria es esa facultad que tienen ya los organismos de ejecutar esas leyes derivadas de la potestad tributaria. Y la administración tributaria, bueno, es ya todo lo relacionado, como su nombre lo indica, a la administración de esos tributos, a la recaudación, ¿ok? A ejecutar los procesos de fiscalización y también adoptar todas las medidas que sean necesarias para garantizar que realmente se estén cumpliendo, ¿ok? Todas esas normas contenidas en cuanto a materia tributaria se refiere. Chévere por acá. Sí. Ok, entonces, bueno, seguimos con los principios constitucionales del sistema tributario en Venezuela. Estos principios, pues bueno, o estos preceptos constitucionales los encontramos, como bien sabemos, en nuestra Carta Magna, en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, y aquí iniciamos con el principio de legalidad. ¿Ok? ¿Qué es lo que nos establece realmente este principio? Que todos estamos obligados realmente a contribuir con los gastos públicos, a contribuir con esa carga de gastos públicos, ¿ok? Y también establece que esta misma Carta Magna, o sea, nos establece que no podrán cobrarse ningún tipo de tributos o de impuestos que no se encuentren establecidos en la ley, ¿ok? Para yo poder realizar el cobro o exigir el, exactamente, el cobro de un tributo tiene que estar publicado en ley, publicado en Gaceta, publicado por lo menos cuando ya nosotros hablamos de impuestos municipales, también que son impuestos que están dirigidos, como ya bien sabemos, por las alcaldías, ¿ok? Todo impuesto vamos a decir, o toda obligación de yo tributar tiene que estar realmente contemplada en una ley. Seguimos con el principio de la justicia distributiva. ¿Qué es esa justicia distributiva? ¿A qué nos suena eso? Que tiene que la justicia siempre, pues, ¿no? Tratamos de nivelar. Entonces, aquí lo que este principio o este precepto constitucional lo que nos indica es la cantidad contributiva, o sea, yo como sujeto pasivo voy a contribuir de acuerdo también a mi capacidad económica. Entonces, el que más genera riqueza, pues es el que más tiene que pagar, que eso también es lo que le llamamos un sistema tributario progresivo. Mientras mayor sean mis ganancias, mientras mayor sea mi capacidad económica, pues mayor es mi capacidad o mayor es mi deber de contribuir, de pagar esos tributos, ¿ok? Justicia distributiva, entonces, el que más genera riqueza, pues es el que más debe tributar. Seguimos entonces acá con el principio de la generalidad. Esta norma constitucional realmente se refiere a que, o nos indica que todos los ciudadanos están obligados a contribuir con los gastos públicos, ¿ok? Todos somos, o sea, ante la ley, todos nosotros somos sujetos pasivos y todos los sujetos pasivos, pues, estamos obligados a contribuir. Seguimos con el principio de igualdad. O sea, todas las personas somos iguales ante la ley. ¿Ok? Entonces, tenemos cumpliendo lo que es el sistema de justicia distributiva, se nos deriva también este principio de igualdad. Todos somos iguales ante la ley. No puede existir o no puede haber una desigualdad contributiva por razones sociales, ¿ok? Ni por razones sociales, ni por discriminación, ni, o sea, cualquier otra razón que no sea expresamente la que encontramos en la ley. Veo que aquí se nos unió en el chat. Disculpe, no podré encender. Ok, perfecto. Qué pena, Melanie, no había leído tus mensajes. Perfecto. Cualquier duda, pues bueno, ya sabes, me levantas la manito, nos envías por acá o al final de la clase hacemos una ronda de preguntas si quedó por allí alguna duda, ¿ok?
Entonces estoy pendiente. Ok, entonces seguimos con la no confiscación. ¿Qué nos indica este principio? Em, ya va, déjame ver que aquí tengo un... sí se está viendo la presentación? Ah, sí, ok. La no Sí, sí confiscación. se ve. Entonces, ¿qué me puede decir? El límite del ente activo o de ese sujeto activo en la actividad confiscatoria, es decir, que no puedo sobrepasar la capacidad contributiva, ¿ok? A la hora de establecer y exigir los tributos, no confiscación. Yo no puedo confiscar o yo no puedo exigir más de lo que mi sujeto pasivo está en capacidad de tributar, ¿ok? Y por último, tenemos la irretroactividad. Las normas no van a tener efectos legales en el tiempo atrás. O sea, nosotros decretamos una ley, esa ley va a tener, vamos a decir, vigencia a partir del momento en que fue decretada. No vamos a tener principio de retroactividad. No podemos aplicar la ley al pasado. ¿Ok? La ley no tiene efecto hacia atrás en el tiempo. Entonces, bueno, generalmente estos son los principios, hay más principios, pero nuestra constitución, nuestra legislación tributaria, pues bueno, estos son como los más importantes, ¿ok? Los que nosotros debemos tener más en cuenta. Legalidad, justicia distributiva, generalidad, igualdad, no confiscación y la irretroactividad de la ley. Seguidamente, bueno, tenemos aquí, vamos a hablar también en el espacio, vamos a ver si me permite por acá. Los impuestos, tasas y contribuciones. Esto ya es un tema del módulo 2 que ustedes van a tener que realizar allí un cuadrito comparativo, buscando conceptos, semejanzas, diferencias, y lo más importante es que me busquen ejemplos, ¿ok? De los impuestos y de las tasas y de las contribuciones. ¿Qué vamos a tener acá? Primero, impuestos, tasas y contribuciones es la manera también en que nosotros recogemos esos tributos, esos impuestos al sujeto pasivo. Entonces tenemos, ¿qué son los impuestos? ¿A qué te suena impuesto? O por lo menos, profe, yo he escuchado aquí es el impuesto sobre la renta, el impuesto al valor agregado. ¿Cuáles son Ujú. esos impuestos? Son esos tributos, aquí como lo dice en el material que estamos compartiendo, cuya obligación tiene como hecho imponible una situación independiente de toda actividad estatal relativa al contribuyente. ¿Ok? Son los impuestos, o sea, son esos tributos que nosotros tenemos que cancelar independientemente de la actividad, ¿ok? Por lo menos. Los impuestos. Impuesto al valor agregado, el IVA. Nosotros por adquirir un servicio, por adquirir un producto, independientemente que tengamos esa capacidad contributiva o no, tenemos que cancelar ese impuesto al valor agregado. Entonces, por eso decimos Ok. que este tipo de tributo es independiente, o sea, el hecho imponible siempre va a estar independiente o va a estar aislado de esa situación del sujeto pasivo. O sea, igual del sujeto pasivo. Tengo una mayor o una menor capacidad contributiva, debe cancelar el impuesto. ¿Cuáles son esos ejemplos? Impuesto al valor agregado, al impuesto sobre la renta, ¿ok? Del impuesto sobre la renta, lo que tú generaste en renta, sea más o sea menos, igual lo tienes que cancelar. Las tasas son ese tributo cuya obligación tiene como hecho imponible la prestación efectiva o potencial de un servicio público individualizado en el contribuyente. Aquí las tasas sí está dirigida a ese sujeto pasivo, esa persona que va a obtener una retribución o va a obtener a cambio, ¿ok? Un servicio público. Aquí las tasas vamos a citar un ejemplo de alguna tasa que ustedes conozcan, que ustedes le tienen que pagar, bien sea a la municipalidad, a la alcaldía, al estado, al gobierno, por algún servicio que ustedes, las tasas Ujú. aeroportuarias, cuando las tasas que nosotros salimos, cuando salimos en vuelos, las tasas Eso que es aeroportuarias, una tasa de salida, ¿no? las Se tasas pasa de una sal. tasa de Exactamente, salida. esas tasas Ujú, aeroportuarias, las que pagamos nosotras en el aeropuerto. Igual, las tasas que ujú, pagamos en los puertos. ¿Qué otra tasa? Los peajes. Los peajes también ujú. es un tributo, ¿ok? ¿Por qué? Porque yo lo pago en contraprestación de un servicio público que a mí me está ofreciendo el Estado. Y las contribuciones son esos tributos cuya obligación tiene como hecho imponible los beneficios derivados de la realización de obras públicas o de servicios estatales. Este tipo de tributos pues ha quedado un poco rezagado.
¿Por qué? Porque, bueno, debido a la situación social, debido, pues bueno, a las diferentes necesidades o al cambio de las necesidades que se ha suscitado, vamos a llamarlo en el panorama social del país, ¿qué eran esas contribuciones? Por decir, había una serie de casas, había un urbanismo, había, no sé, ciertos negocios aislados. La municipalidad o el gobierno estatal decide ampliar su red de calles o van a lanzar una avenida principal, ¿ok? Entonces esa contribución, ese tributo se pagaba, ¿por qué? Porque el yo lanzar una avenida principal, pues me incrementaba directamente el valor de mi propiedad, de mi casa o del negocio que yo tuviera allí. Ok, entonces otra cosa, bueno, en una obra pública, vamos a inaugurar una escuela. Cuando se inauguraba una escuela, cuando se inauguraba un centro de atención comunitario, ok, entonces todos esos tributos pasaban, ok. Vamos a dar el ejemplo, la comunidad de Barrio Sucre, sector parte baja, se va a ver beneficiada por una nueva escuela y por un comedor social. Entonces allí llegaban y establecían, solicitaban ese pago de ese tributo. Pero como les digo, pues bueno, ya estos tributos llamados contribuciones están realmente han sido rezagados por todas estas, lo que estábamos hablando, la naturaleza de la realidad social del país. Entonces, bueno, realmente estos son del país. exactamente la clasificación de los tributos. ¿Cómo, o sea, recauda el Estado ese dinero, esa parte contributiva por medio de los impuestos, las tasas y las contribuciones? Entonces, bien sabemos, los impuestos, ok. Independientemente de mi situación económica, de mi capacidad contributiva, yo lo voy a pagar, independientemente del sujeto pasivo, ok. Tienes que pagarlo de acuerdo como varía el hecho imponible. Tenemos también las tasas, que es ese tributo, bien, que pago porque voy a recibir un servicio público a cambio. Y las contribuciones, bueno, ese lo que veníamos conversando, ese tributo que se pagaba cuando en razón de una obra pública una obra para la comunidad, pues yo me veía beneficiado y debía cancelar ese tributo. ¿Ok? Entonces, esto ya adentrándonos también un poquito a lo que es el tema 2 para que tengan conocimiento pues también cómo van a realizar esa segunda actividad. Y bueno, muchachas, inicialmente yo creo que esta era ya déjame ver por acá, vamos a hablar un poco de esos delitos tributarios, ya para terminar este breve recorrido por el módulo uno. ¿Qué nos dice el Código Orgánico Tributario? ¿Ok? Señala que constituye ilícito tributario toda acción u omisión, ¿ok? Violatoria de las normas tributarias. Entonces, estos delitos tributarios nosotros los encontramos divididos en tres grupos. Están los ilícitos formales, los materiales y ya los ilícitos penales, ¿ok? Entonces, bueno, como lo podemos ver aquí en el material, la primera clasificación, esos ilícitos formales se refieren a todas esas violaciones, ¿ok? Que se realizan en contra del derecho tributario formal, manifestando en los mecanismos administrativos de control del cumplimiento de las obligaciones tributarias. ¿Ok? Entonces, bueno, vamos a ver, un ilícito formal, que ustedes sepan, que me puedan, un ejemplo, lo tienen claro. La declaración que se hace todos los años, omitir información Exactamente. allí para no pagar. Exactamente, las declaraciones. También las empresas que no llevan el control de sus libros, de los libros contables. Y cuando van a hacer una Ok. fiscalización, mire, ¿dónde están, por favor, la impresión de los libros? No, no tenemos los libros contables. Entonces, bueno, los ilícitos formales es ese, todo ese incumplimiento, toda esa violación, ¿ok? En la que yo incurro al momento de que, bueno, no doy cumplimiento justamente a eso, a todas las obligaciones tributarias. Entonces, esto lo encontramos nosotros en el artículo 99 del Código Orgánico Tributario. Aquí lo dejé para, si más adelante desean hacer la consulta, sepan en dónde lo pueden encontrar. Tenemos los ilícitos materiales. Estos se refieren a aquellas faltas inherentes a la omisión o al retraso de los montos, ¿ok? De los tributos grabados por la administración tributaria. Cuando hablamos de ilícitos materiales, nos vamos directamente al dinero.
¿ok? A los tributos que nosotros debemos cancelar. Esos ilícitos materiales puede ser, no, yo declaré, pero no pagué, no enteré el tributo, ¿ok? Al sistema tributario. Em, ¿Qué otras? Realmente son esos. Tengo una multa, ¿ok? No cancelé la multa. Entonces, también los encontramos en el artículo 109 del Código Orgánico Tributario. Los ilícitos materiales están directamente relacionados con esas faltas o esas omisiones, ¿ok? Del pago de ese tributo que fue grabado. Entonces, finalmente tenemos los ilícitos penales, que nos indica que son aquellas acciones u omisiones claramente intencionales contra la norma tributaria. De esta manera, generando un perjuicio al Estado y este ilícito conlleva la privación de la libertad del infractor. Esos ilícitos penales, cuando yo agarro y le digo al contador, mira, busca la manera de evadir impuestos, cuando yo altero mi contabilidad, cuando yo empiezo a jugar con el inventario, a sacar y a Podría ser introducir. también cuando te importan o exportan también sin cancelar, todo eso también entraría Exactamente, allí. exactamente, sin la debida documentación y la permisología respectiva, ¿ok? Aquí, como lo Ujú. dice, ya estamos atentando de forma intencional en contra de la norma. Ok, perfecto. Entonces allí ya con esta intención lo que yo te estoy diciendo, que nosotros alteremos la contabilidad, que nosotros, bueno, realmente no estemos siendo claros, estemos recibiendo, vamos a darte un ejemplo, una compra en dinero en efectivo, pero como fue en efectivo yo no la registro, no la envío al banco. Entonces, todas esas acciones que nosotros hacemos de manera intencional. ¿Ok? Entonces, yo creo por acá, pues bueno, esto era una breve introducción a lo que es el módulo uno. Esa materia de verdad es súper bonita, es importante para ustedes, pues bueno, entender todo lo relacionado al sistema tributario, cómo se da la tributación en Venezuela y dejar de verdad realmente claro esos tres factores de los que hablábamos al principio. Nosotros aprender a diferenciarlos como para poder entonces entender cómo es esa estructura cuando hablábamos de potestad tributaria, competencia y administración tributaria. Eso de verdad yo digo que más que evidentemente que el concepto que debemos entender de qué va ese sistema tributario, ese conjunto de normas de carácter legal y jurídico, también entender esto. La potestad, bueno, que va de la mano directamente con todas esas normas que me establece el Ejecutivo Nacional. La competencia es la facultad para yo ejecutar esas normas y ya la administración son esas acciones de recaudación, ¿ok? De esos tributos, así como establecer esos procesos para poder supervisar y garantizar de que, bueno, de que se esté dando el cumplimiento por parte del sujeto pasivo de esos mandatos. Y en el caso de que no se está dando cumplimiento, esas fiscalizaciones, pues bueno, también ayudan como a detectar errores allá que nos conlleve también a adoptar las medidas administrativas que sean necesarias para resarcir esos errores. Entonces, chicas, creo que seguimos. Melanie, cuando una empresa debe cancelar el FAO y no lo hace, ¿cuál sería? Sí, evidentemente, pero sabes que el FAO es más del sistema de seguridad social y el FAO también, evidentemente. Cuando nosotros no cancelamos primero, cuando no escribimos a las personas en el sistema de seguridad social de vivienda y hábitat, cuando nosotros igual declaramos la planilla a los trabajadores, pero no realizamos el pago, pues ellos van generando multas y van generando intereses moratorios, ¿ok? Muchachas, de verdad, nuevamente un gusto. Ya vamos a dar este encuentro por el día de hoy hasta acá. Un placer conocerlas y bueno, nuevamente me encuentro súper atenta. Estoy para ustedes en lo que les pueda colaborar. ¿Ok? Muchas gracias, muy No, gracias a agradecida. ustedes. A Un la gusto, clase, un súper muy placer. Qué bonito. bueno. Que se encuentren muy bien.